Soy David Hernández y para este video, en lo que es la explicación del proyecto de examen, voy a explicar lo que son las bases de datos, los modelos en Laravel, los factories, las rutas y los controladores. Para esto pues empiezo con lo que es la base de datos en nuestro PHP-MyAdmin y nos fijamos en las dos principales, que sería, claro, que nuestra base de datos se llama Question Project y nos fijamos en las dos primeras, en las dos más importantes. La primera sería Questions y lo tenemos de la siguiente manera, que sería un ID, fijándonos en las columnas, ID, el tipo de pregunta, la descripción de la pregunta, que sería como tal la pregunta, las distintas opciones que sí tienen y la respuesta. Vemos que pues nuestro key, nuestra llave es nuestra llave primaria es claro que es el ID. Y para la segunda tabla nos fijamos en subjects, que tiene un ID, tiene un nombre, tiene un horario y tiene una carrera. Vemos que nuestra llave primaria también es el ID, que es de tipo autoincrement. Ahora bien, para ya como tal en nuestro proyecto, pues nos fijamos en los que son los modelos. El modelo Question, Teacher y Subject son por defecto, no los modificamos en nada y para que se puedan adaptar bien con la base de datos. Vemos que pues, vienen por defecto. Donde sí se modificó es en el modelo user. Tenemos nuestro arreglo fileable con los siguientes valores, que es el name, email, password, type, img, src. Que estos son los datos de nuestro modelo o de nuestro registro de tipo usuario que sí queremos mostrar. En cambio tenemos password, remember token y estos dos más que están en el arreglo hidden, que son para ocultarlos. Aquí estamos casteando lo que es email verified at and that time, que sería la fecha de registro. Ahora para continuar con los factories, pues nos fijamos en los factories. Primero con question factory, vemos que tenemos nuestro faker hecho en los elementos, en los atributos del objeto, perdón, y vemos que estamos haciendo un random element, estamos haciendo uso del método random element con las opciones de checkbox, radio e input para todo de tipo type, que son la pregunta y las opciones. Tenemos un generador que está entre los rangos de la A a la Z en mayúsculas, A a la Z en minúsculas y los números de los dígitos del 0 al 9. En el caso de la pregunta tiene una limitación de 30 caracteres y en el caso de las opciones tiene una limitación de 10 caracteres. Para la respuesta estamos escogiendo entre las opciones con el método random element A, B y C. Para el ID del sujeto pues estamos igual haciendo uso del método random element y con las opciones serían del 1 al 10. Para user factory, el factory del usuario, para crear los datos de prueba del usuario, tenemos el nombre, tenemos el email, que debe de ser único, tenemos lo que es la verificación del email, que hacemos uso del método now. Tenemos lo que es el password, que es una contraseña encriptada, y los demás pues son nulos. Aquí hacemos uso de random otra vez. Y en cuanto a type también tenemos dos opciones,
teacher o student para crear los distintos tipos de usuario. Para el subject factory tenemos un nombre, tenemos time, tenemos tenemos time, que también es para la fecha, que sería, bueno, perdón, para el horario más bien. Lo tenemos aquí en schedule. Y como tal la carrera, que tenemos un random element con las opciones con estas distintas opciones. Ahora bien, para analizar las rutas, nos ubicamos en el archivo web.php. Y tenemos la principal, que sería esta de aquí, la primera, get, que es para que nos redirija a la página principal o a la página de welcome de nuestro sitio. Enseguida tenemos la ruta de tipo middleware, que es para la autenticación de los usuarios y ver si están logueados. Que está que hace uso de un grupo, y este grupo tiene una ruta de tipo resource que hace uso del question controller. También es un middleware y checa el tipo de teacher. Y también tenemos dashboard, que nos redirige a la vista de welcome, a la ruta de welcome, que sería este de aquí. También tenemos aquí distintas rutas de tipo get con sus respectivos parámetros en lo que es la URL. Hacen uso de sus controladores, se van alternando entre question controller y subject controller. Aquí también tenemos sus parámetros, perdón, sus nombres, los nombres del método del cual hacen uso, y tenemos el nombre o sobrenombre de la ruta, que serían estos de aquí. Aquí también tenemos una ruta de tipo post, que este sería su parámetro en la ruta de la en la URL. Hace uso de subject controller, hace uso del método de validate exam de ese controlador, y tiene el nombre de exam.validate. Y por último también tenemos una ruta de tipo get que nos redirige a nuestra ruta welcome. Y por último nos fijamos en los controladores, que este será el que viene por defecto. En este caso los que utilizamos son question controller y subject controller. Nos fijamos primero en question controller, nos ubicamos en question controller, y aquí tenemos los distintos métodos de los cuales hacemos uso. Primero tenemos index, en el cual creamos un modelo de tipo questions, un objeto del modelo de tipo questions, que sería un array como tal, y hacemos uso de paginate para poderlo recuperar. Entonces los mandamos a la vista question.QIndex, y aquí como vemos los estamos mandando. La función o método show recibe un objeto de tipo question. Aquí vemos que lo estamos recuperando y lo estamos mandando a nuestra vista lo estamos mandando tanto subjects, que lo estamos recuperando aquí, y nuestra pregunta lo estamos mandando a questions QShow, perdón. También tenemos la función create, en el cual con un objeto de tipo subjects recuperamos los valores de la tabla subjects y los mandamos
a question QCreate. Tenemos nuestra función store en el cual recuperamos un request que serían los datos de un formulario, creamos el objeto, lo descomponemos para poder asignar los valores a los atributos y lo guardamos en nuestra base de datos y lo mandamos a la ruta questions.show. Para la función edit recibimos un objeto de tipo question, recuperamos los objects y los mandamos a la vista questions.qedit. Para la función update recibimos un parámetro de tipo request, un objeto de tipo, también otro parámetro de tipo question. Descomponemos question y asignamos valores, lo guardamos en la base de datos y lo redirigimos a nuestra ruta questions.show. Y por último, para destroy recibimos la pregunta y si la eliminamos y nos redirigimos a nuestra ruta con la vista dashboard. Para nuestro último controlador, que es Object Controller, tenemos nuestro método index. Recibimos un arreglo de subjects, de tipo subjects, y lo mandamos a nuestra vista exam.careers. Para nuestro método show recibimos un objeto de tipo carrera, creamos subjects en el cual recuperamos los valores mientras coincidan con carrera y esto lo mandamos a nuestra vista exam.subjects. Para nuestra función exam recibimos un ID subject, creamos un arreglo de questions y hacemos una consulta de la tabla questions mientras ID subject, que es el que recibimos, estos dos, mientras coincidan con este atributo de la tabla questions, el orden será random y con una limitación de 4 y lo mandamos a nuestra vista exam.exam. Y por último, para validar el examen, tenemos validate exam, en el cual recibimos un request, un request. Creamos un objeto de tipo pregunta, lo llamamos answer A y recuperamos el JSON de nuestra base de datos para poder obtener las respuestas, las posibles respuestas. Creamos un arreglo de preguntas, lo recorremos con un for each y revisamos el ID de la pregunta. Aquí lo tenemos. Aquí estamos recuperando el arreglo de la tabla questions, mientras el ID de answer ID coincida con el atributo ID de esta tabla, lo limitamos a 1 y lo mandamos como first para asegurarnos más de que solamente sea una respuesta. Así es como validamos las respuestas. Y esto lo mandamos tanto questions y answer a nuestra vista view.examValidation. Y eso sería todo por esta parte del video.
cómo funciona la lógica de nuestras rutas, nuestros factores, nuestros modelos y cómo interactúan con nuestra base de datos. Gracias.